El viento descendía del valle como un animal cansado arrastrando el frío y los recuerdos de hierro y humo. Dentro de un viejo vagón oxidado, una pequeña llama de queroseno temblaba sobre la mesa reflejándose en las paredes cubiertas de óxido. Walter levantó el farol y observó el fuego con la paciencia de quien ha aprendido a vivir solo. En su muñeca, un reloj antiguo marcaba las 11:44. Un minuto más, pensó. Solo uno. Afuera el silencio era tan denso que se podía escuchar la nieve caer sobre los rieles. Entonces, justo cuando el segundero llegó a las 11:45, un aullido largo y profundo atravesó el aire. Walter se quedó inmóvil. No era el viento. No era una máquina vieja protestando en la noche. Era un lobo. El sonido se elevó, vibró entre las montañas, se partió en ecos y regresó a él como una voz que recordaba algo olvidado. Walter se inclinó hacia la ventana. El valle estaba cubierto de una luz azul pálida. Entre los pinos creyó ver una silueta gris detenida mirando hacia la estación. Durante un largo momento, el hombre y el animal compartieron el mismo silencio. Después, con un temblor en las manos, Walter habló para sí mismo. Si vivieras solo durante 10 inviernos, susurró, y algo salvaje respondiera a tu silencio cada noche, ¿te daría miedo o te haría sentir acompañado? El farol siseó lanzando sombras que se movían como fantasmas en las paredes. Walter giró hacia el rincón donde aún colgaba el silbato del tren. No lo había usado en años. Su metal estaba frío, cubierto de polvo y tiempo. Aún así, algo dentro de él quiso intentarlo. Tiró del mecanismo. Un sonido grave, profundo, desgarrador se extendió por el valle, el último suspiro de un tren que ya no existía. El eco rebotó en los árboles, desapareció en la nieve. Y entonces, desde el otro lado del valle, el lobo respondió. Un solo aullido fuerte vivo, como si el bosque entero respirara con él. Walter cerró los ojos. Por primera vez en muchos años, el valle no le pareció vacío. La noche continuó. El reloj marcó las 11:46, luego 11:47. Y aún así, el eco seguía allí, un silbato humano y un aullido animal entrelazados en una melodía que parecía antigua, casi eterna. Afuera la luna se reflejaba en los rieles cubiertos de escarcha, y el viento al pasar entre los pinos parecía repetir sus nombres, el hombre y el lobo, dos soledades llamándose desde extremos opuestos del tiempo. En el silencio que siguió, Walter sonrió apenas con la mirada perdida en la oscuridad. En un lugar donde los trenes ya no corren, murmuró algo todavía recuerda. Y esa noche el valle volvió a aullar. El amanecer en Montana no llega de golpe. Primero hay un cambio casi invisible en el color del cielo, un matiz más claro sobre las montañas heladas, y luego, poco a poco, el mundo despierta. Pero en Elk Valley, la estación de tren seguía dormida. El vagón donde vivía Walter estaba cubierto de escarcha. Los rieles torcidos y rotos se perdían bajo la nieve como si hubiesen decidido rendirse también. Un cartel viejo, con letras borradas por el viento, decía aún Elk Valley Station, Estny, 1912. Walter había trabajado allí toda su vida. Era el encargado de coordinar los trenes de carga que cruzaban el oeste, los que llevaban madera, ganado, carbón. Sabía de memoria cada silbato, cada vibración del suelo cuando una locomotora se acercaba. El día que la compañía cerró la línea hace ya una década, Walter no regresó a la ciudad como los demás. Simplemente se quedó. Alguien tiene que cuidar el lugar, dijo, aunque no quedara nadie para escucharlo. Durante los primeros inviernos los vecinos del pueblo le llevaban víveres. Luego dejaron de venir. Decían que el viejo de la estación había perdido la cabeza, que hablaba solo, que oía trenes que ya no existían. Algunos juraban haber escuchado un silbato a medianoche. Otros decían que un lobo rondaba el valle. Walter no se molestaba en desmentirlos. En el fondo algo de verdad había en esas historias. Desde la noche en que oyó aquel aullido, la soledad cambió de forma. Ya no era una ausencia vacía, sino una presencia invisible que lo acompañaba en cada crepitar del fuego, en cada eco del viento entre los rieles. A veces al atardecer salía del vagón con su bastón y caminaba hasta la colina que miraba al bosque. Allí se sentaba a observar el horizonte. Sabía que si esperaba lo suficiente entre las sombras de los pinos, aparecería aquella silueta gris. No demasiado cerca. No demasiado lejos, justo en la distancia en que el respeto y la curiosidad pueden convivir. El lobo lo miraba fijo, sin miedo. Walter levantaba la mano a modo de saludo. Ninguno de los dos se movía.
Solo el aire entre ellos parecía vibrar cargado de algo que ni la ciencia ni la religión podían explicar. Los lobos grises de Montana rara vez se acercan a los humanos. Prefieren las zonas abiertas, las presas pequeñas, los ríos helados donde el silencio les sirve de escudo. Pero este era diferente. Era un solitario como él. Quizá había perdido su manada, o quizá simplemente buscaba como Walter algo que todavía recordara. Por las noches cuando el fuego se apagaba y el valle quedaba sumido en sombras, Walter oía el aullido otra vez, siempre a la misma hora, siempre con la misma fuerza. Y aunque nadie más lo sabía, él comenzaba a esperarlo. Era su reloj, su compañía, su confirmación de que aún quedaba vida en aquel rincón olvidado del mapa. En el pueblo algunos hablaban de supersticiones. El viejo conversa con los muertos, decían. Pero Walter solo sonreía. No era con los muertos con quien hablaba. Era con algo mucho más antiguo, con la memoria de la tierra vestida de lobo. La tercera noche después de la nevada más grande del invierno, el silencio era tan puro que parecía una promesa. El aire olía a madera quemada y a soledad. Walter estaba junto al fuego calentando las manos sobre una taza de café negro cuando algo cambió en el sonido del valle. No fue un ruido, sino una ausencia de él, una pausa, como si el bosque entero contuviera la respiración. Dejó la taza sobre la mesa y salió al umbral del vagón. La luna colgaba inmóvil sobre los pinos enorme y blanca. Y allí, a unos 100 metros en el borde del bosque, lo vio. Era más grande de lo que había imaginado. Un lobo gris de pelaje espeso, con los ojos del color del ámbar encendido. No parecía asustado, ni hambriento, ni agresivo. Simplemente estaba ahí, observando. Walter se quedó quieto sin saber si respirar o hablar. Durante años había visto huellas en la nieve, escuchado aullidos lejanos, sentido presencias invisibles. Pero nunca así, nunca frente a frente. El lobo inclinó levemente la cabeza curioso, como si también intentara entender quién era aquel hombre que vivía dentro de una máquina muerta. Walter pensó en retroceder, pero sus pies no obedecieron. El miedo fue reemplazado por algo más profundo, algo que no tenía nombre, reconocimiento. El viento sopló entre ellos, levantando copos de nieve. Por un instante pareció que el tiempo retrocedía, que el tren aún rugía por los rieles, que la vida todavía transitaba por aquella estación perdida. Y en medio de ese espejismo, el lobo dio un paso adelante. Solo uno. Walter levantó la mano despacio como quien ofrece paz. «No te haré daño», murmuró. Su voz se quebró absorbida por el frío. El animal permaneció inmóvil unos segundos más, los suficientes para grabar la imagen en la memoria del hombre. Una silueta plateada bajo la luna con el vapor de su aliento flotando como humo. Luego giró y desapareció entre los árboles sin ruido, sin dejar más rastro que unas huellas que la nieve empezó a borrar de inmediato. Walter siguió mirando hacia el bosque mucho después de que el lobo se hubiera ido. Le temblaban las manos, pero no de miedo. Sintió algo que no sentía desde hacía años propósito. Esa noche no durmió. Colocó su viejo grabador sobre la mesa, un aparato de casete de los años 70, y lo encendió. Quería capturar el sonido, el aullido, cualquier cosa que demostrara que aquello no había sido un sueño. A las 11:45 en punto, el aullido regresó. Más cerca, más profundo. Walter apretó el botón rojo y dejó que la cinta girara. El carrete zumbaba mientras la voz del lobo llenaba el vagón. Era un canto, un llamado, un saludo a lo que aún quedaba vivo en ambos. Cuando terminó el silencio, volvió pesado y hermoso. Walter rebobinó la cinta y escuchó otra vez. El aullido se mezclaba con un débil silbido del viento, y por un instante creyó escuchar en ese eco lejano, algo imposible, el sonido de un tren partiendo. Se quedó quieto sonriendo, mientras las lágrimas le ardían en los ojos. Sabía sin entender por qué que esa noche había sido el comienzo de algo. Una promesa entre dos soledades, una conversación que el mundo ya no recordaba cómo tener. El invierno llegó con un silencio espeso, como si el valle se hubiese cubierto de un manto de cristal. Las montañas estaban inmóviles, las ramas cargadas de nieve hasta el suelo, y los rieles viejos desaparecían bajo un río blanco. A veces Walter pensaba que el tiempo se había detenido. Los días eran breves, las noches interminables. El viento soplaba tan fuerte que el vagón crujía como un barco perdido en un océano congelado. Él mantenía el fuego encendido con pedazos de madera húmeda y recuerdos. Cada atardecer miraba hacia la colina esperando.
A veces el lobo no venía. A veces solo escuchaba su voz un eco lejano que se mezclaba con la ventisca. Pero siempre cuando el reloj marcaba las 11:45, el aullido volvía. Era su señal, su prueba de que aún existían ambos. Una noche de enero, Walter encontró algo nuevo. Cerca del borde del bosque donde el viento había despejado la nieve, vio huellas. Grandes, profundas. Y más allá otras más pequeñas, como si un cachorro hubiese caminado junto al adulto. El corazón le dio un vuelco. Quizá el lobo no estaba solo, o quizá esas huellas eran antiguos recuerdos de una manada perdida. Dejó un trozo de hueso junto a las huellas, no por compasión, sino por respeto. No lo acercó demasiado, sabía que alimentar a un lobo salvaje era traicionar su naturaleza, pero lo dejó como un gesto, una ofrenda silenciosa. Al amanecer el hueso ya no estaba. Solo quedaban marcas nuevas más nítidas alrededor. Y el fuego de su estufa, que no se había apagado durante la noche, parecía más cálido que de costumbre. Los días siguientes, una rutina invisible se formó entre ambos. El lobo rondaba el bosque al caer la tarde. Walter silbaba con el viento sin hablar, sin llamar. Y cada noche el mismo ritual, el silbato del tren, un aullido en respuesta a un diálogo que no necesitaba palabras. Pero el invierno no perdona. Una tarde una tormenta inesperada descendió desde las montañas. El cielo se volvió gris acero. El aire olía a nieve vieja y a peligro. Walter apenas alcanzó a cerrar la puerta del vagón antes de que el viento la empujara con furia. Durante 2 días, el mundo desapareció bajo el blanco. La nieve cubrió las ventanas, bloqueó la chimenea y apagó el fuego. El frío se filtraba como una bestia paciente. Walter temblaba bajo una manta, los labios azulados, el cuerpo pesado. El reloj seguía marcando su hora indiferente. Entonces, entre el rugido del viento, escuchó algo. Un sonido débil, arrastrado pero real, un aullido. Corto primero, luego más fuerte. Provenía del bosque desde la dirección del viejo camino ferroviario. Walter levantó la cabeza. «¿Aún estás ahí?», susurró. El sonido se repitió más claro. Era como una cuerda lanzada a través de la tormenta. Un recordatorio de que no estaba completamente solo. Con esfuerzo encendió una cerilla, luego otra. Volvió a prender el fuego. Dejó la lámpara encendida frente a la ventana para que se viera desde el bosque. Y en algún punto, entre la oscuridad y la nieve, el lobo respondió con otro aullido. Más largo, más sereno. Cuando por fin amaneció el valle, era una extensión infinita de blanco. Walter abrió la puerta y salió tambaleando, el aire gélido cortándole el rostro. Bajo la colina entre los pinos, vio algo que lo detuvo, una figura gris observándolo. El lobo. No se acercó. Solo se quedó allí mirándolo mientras el sol nacía detrás de las montañas. Walter levantó la mano igual que la primera vez. El viento sopló entre ellos levantando copos que brillaban como cristales. Por primera vez en muchos años, Walter sintió gratitud. Por el fuego, por el aire, por la soledad, y por aquel ser salvaje que había decidido compartirla. Desde entonces ya no volvió a contar los días del invierno. Solo esperaba la hora, las 11:45, cuando el valle recordaba que seguía vivo. El invierno parecía haber terminado, pero el cielo no había firmado la paz. Una tarde, el aire cambió de olor a ozono, a hierro, a advertencia. Walter lo sintió antes de verlo. Los animales del bosque se escondieron, las nubes se amontonaron sobre las montañas, y el valle se oscureció demasiado pronto. Al caer la noche, la tormenta descendió. El viento rugía con fuerza suficiente para arrancar las bisagras del vagón. El humo del fogón se colaba por las rendijas, el techo temblaba con cada trueno. Walter sujetó su lámpara y miró hacia la afuera. La nieve ya no caía, volaba. El reloj marcaba las 11:43. 2 minutos antes de la hora en que el valle solía cantar. Y entonces un relámpago iluminó todo. El rayo cayó cerca, tan cerca, que el suelo vibró. El aire olía a metal caliente. Un segundo después un estruendo sacudió el mundo, la vieja estructura del andén había sido alcanzada. Las tablas secas estallaron en llamas, y el fuego se extendió hacia el vagón como una lengua viva. Walter tropezó, tomó una manta e intentó sofocar las chispas, pero el humo era denso, ciego. El calor le quemaba la piel, la garganta se le cerraba. Y en medio de todo eso escuchó algo, el eco del silbato, el que colgaba junto a la puerta. El corazón le dio un golpe. Casi sin pensar lo tomó. Apenas funcionaba, pero era lo único que podía oponer al rugido del cielo. Lo llevó a los labios y sopló. El sonido salió ronco, desgarrado pero fuerte.
un lamento metálico que cruzó el valle como una plegaria. Durante un instante el fuego pareció detenerse. Luego, desde la oscuridad del bosque, vino la respuesta. Un aullido, largo, claro, poderoso. El viento cambió de dirección, llevando el sonido hacia las montañas. El silbato y el aullido se cruzaron en el aire chocando, uniéndose. Era como si el valle entero respirara al compás de ese canto. Walter se apoyó en la puerta del vagón, el humo rodeándolo como un velo. El fuego iluminaba su rostro, y en sus ojos se reflejaba la figura del lobo allá en la colina quieto, bajo la lluvia helada. Parecía esperar una señal. El hombre sopló el silbato una vez más con toda la fuerza que le quedaba, y el lobo respondió más cerca, más profundo, casi humano. Por un momento, no hubo tormenta, ni fuego, ni soledad, solo una conversación antigua entre dos almas que se reconocían. El cielo rugió con otro trueno, y la lluvia finalmente cayó. El fuego comenzó a apagarse silbando sobre la madera caliente. Walter cayó de rodillas, respirando con dificultad pero sonriendo. Lo había escuchado. A él, al valle, a la memoria. Cuando la tormenta pasó, el silencio regresó espeso como la nieve. El vagón humeaba ennegrecido, pero seguía en pie. Walter se sentó frente a la puerta abierta, el silbato aún en su mano, los ojos perdidos en el horizonte. El lobo estaba allí, empapado, inmóvil, con el pelaje pegado al cuerpo y los ojos encendidos por el reflejo del fuego moribundo. Durante unos segundos ambos se miraron, y aunque ninguno se movió, algo cambió en el aire, el respeto se transformó en despedida. El lobo lanzó un último aullido, lento, sereno. Walter lo escuchó hasta el final, hasta que el eco se disolvió entre las montañas. Luego bajó la mirada y cerró los ojos dejando que el viento se llevara el olor a humo y ceniza. Esa noche el valle no durmió, porque por primera vez en 10 años había vuelto a escuchar su canción completa, un silbato humano y un aullido salvaje entrelazados en la tormenta. El fuego había dejado su huella. El vagón negro chamuscado por la tormenta se alzaba ahora como una reliquia entre la nieve derretida. A Walter le temblaban las manos cuando trataba de reparar las bisagras con clavos viejos. El humo se había ido, pero el olor a quemado seguía flotando mezclado con el de la madera húmeda y el metal oxidado. Por primera vez en años, el valle no era solo suyo. Una mañana, el sonido de un motor rompió el silencio. Un todoterreno verde apareció al final del camino dejando un rastro de barro en el suelo congelado. De él bajaron 2 hombres con chaquetas del US Fish and Wildlife Service. Guardabosques. Señor Walter Hargrove, preguntó uno sujetando una carpeta. Hemos recibido reportes de actividad de lobos en esta zona. Walter dejó el martillo y asintió sin responder. Los vecinos dicen que escuchan aullidos cerca de la estación, continuó el otro. Algunos creen que usted los está atrayendo. Walter frunció el ceño. Atrayéndolos, repitió con voz ronca. No se puede atraer lo que pertenece aquí. Los hombres intercambiaron una mirada. Uno de ellos dio un paso al frente. Los lobos están protegidos por ley, señor. Cualquier interacción humana, incluso dejarles restos de comida, puede alterar su comportamiento. Walter respiró hondo. El viento soplaba suave, moviendo la bandera raída sobre el tejado. Yo no los alimento, dijo al fin. Solo escucho. El guardabosques anotó algo en su libreta. Escuchar también puede ser una forma de llamar, respondió. Se despidieron con formalidad y le dejaron un papel, una advertencia sobre la presencia de fauna protegida y la prohibición de permanecer en áreas de conservación no habitadas. Cuando el vehículo desapareció entre los árboles, Walter se quedó solo otra vez, el papel en la mano como si pesara más que una piedra. Esa noche no hubo aullidos, solo el goteo del deshielo cayendo del techo. Walter esperó hasta tarde, mirando hacia la colina donde solía aparecer la silueta gris. Nada, ni una sombra, ni un sonido. Los días pasaron. El valle empezó a llenarse de vida de primavera, los arroyos rugían, los pájaros, regresaban, el aire olía a tierra húmeda. Pero el lobo no volvió. Walter caminó hasta el bosque una mañana siguiendo el viejo riel cubierto de musgo. Encontró huellas difusas, ramas rotas, un tronco con marcas de garras viejas. Se agachó, tocó la tierra fría y murmuró. «¿Te fuiste, verdad?» El viento movió los pinos como una respuesta. El hombre cerró los ojos. La soledad volvió a instalarse, esta vez más profunda, más definitiva. Semanas después otro vehículo llegó. Era un ingeniero de la compañía ferroviaria. Llevaba un casco amarillo y una sonrisa profesional.
Estamos planificando restaurar esta línea para turismo histórico, explicó. Quizá el próximo año. Walter lo miró sin decir nada. El conductor señaló el vagón. Tendrá que desalojar pronto. Esa noche Walter se sentó frente al reloj. Marcaba las 11:45 como siempre. El silencio del valle era total. Ni un aullido, ni un eco, ni siquiera el crujir de las ramas. Solo el tic-tac del reloj y el resuello cansado del viento. Por primera vez el viejo comprendió que la despedida ya había ocurrido. El lobo no había huido. Simplemente había hecho lo que hacen todos los seres salvajes: seguir adelante. Dejar atrás sin mirar atrás. Walter miró su reflejo en el cristal del reloj, un rostro arrugado marcado por el humo y el tiempo. Y por un instante creyó escuchar muy lejos, casi imperceptible, un eco antiguo, un aullido que no venía del bosque sino de su propia memoria. Suspiró y dijo en voz baja: «Nunca te tuve. Solo te acompañé un tramo del camino». La primavera llegó al valle sin pedir permiso. El hielo se retiró de los rieles, las flores silvestres asomaron entre las grietas del suelo, y el río volvió a cantar bajo los pinos. Pero el corazón de Walter seguía en invierno. Cada amanecer lo encontraba sentado junto a la ventana con la manta sobre los hombros, mirando hacia la colina vacía. El reloj seguía marcando su hora a las 11:45, aunque ya no había nadie al otro lado para escucharla. El vagón ennegrecido por el fuego olía a metal viejo y madera húmeda. Era su hogar, su tumba y su altar. Un día el ingeniero regresó con papeles en la mano. «Tendremos que demoler esto pronto, señor Hargrove». Walter asintió sin discutir. No dijo cuándo se iría, ni si pensaba irse en absoluto. Esa tarde recogió sus pocas cosas: un reloj, el grabador, una fotografía amarillenta de un tren bajo la nieve y el silbato. Lo limpió con un paño con la delicadeza de quien acaricia un recuerdo vivo. Luego salió y se sentó sobre las escaleras de hierro del vagón mirando el horizonte. El sol se hundía lentamente detrás de las montañas. Cuando el cielo se tiñó de azul profundo, Walter habló en voz baja como si alguien lo oyera. «Si alguna vez regresas, sabrás dónde encontrarme». A las 11:45, como dictaba su propio calendario secreto, llevó el silbato a los labios y sopló. El sonido se elevó débil, tembloroso, pero aún reconocible, el lamento de un tren que ya no existe. Esperó. El eco tardó en llegar. El viento se movió entre los árboles, los grillos callaron, y entonces desde muy lejos se escuchó un aullido, largo, puro, como una línea que unía los dos extremos del tiempo. Walter cerró los ojos. Una lágrima le rodó por la mejilla. Sonrió. «Ahí estás», susurró. El aire dentro del vagón se volvió más liviano. El fuego parpadeó una última vez y se apagó. El reloj, fiel a su destino, se detuvo en seco. 11:45. Rocío. Al amanecer el sol entró por la ventana rota, bañando de luz el cuerpo quieto del viejo. Tenía una expresión tranquila, casi agradecida. En su mano derecha aún sostenía el silbato. En la izquierda el reloj detenido. Los hombres que llegaron días después para inspeccionar el terreno lo encontraron así, inmóvil entre la madera y el polvo, con una paz que ningún ser humano de ciudad podría entender. Uno de ellos, joven, notó algo en la nieve cercana. Se agachó. Eran huellas. Huellas de lobo. Frescas. Rodeaban el vagón en círculos como si el animal hubiera velado el sueño del hombre antes de desaparecer. El joven levantó la vista hacia aquel bosque. El viento sopló suave moviendo los pinos. Por un instante juró escuchar algo en la distancia, un aullido lejano casi humano. Miró su reloj. 11:45. Elk Valley cambió con los años, como cambian todos los lugares cuando los hombres intentan domesticarlos. Los rieles fueron limpiados, las viejas tablas reemplazadas, y los turistas comenzaron a llegar para tomarse fotos frente a una estación histórica reconstruida. El letrero nuevo brillaba con pintura fresca: Elk Valley Heritage Line. Pero cuando el último tren turístico se marchaba cada tarde, el valle volvía a ser el mismo de antes, silencioso, amplio, antiguo. Como si recordara mejor a los fantasmas que a los vivos. Los trabajadores contaban historias al caer la noche. Decían que el primer día de cada primavera, justo cuando el sol desaparece detrás de las montañas, se escucha un aullido que atraviesa el valle, y que si uno se queda en silencio puede escuchar otro sonido más suave mezclado con él, el silbato de un tren que nadie ha visto pasar desde hace décadas. Nadie sabía de dónde venía. Algunos lo tomaban como una coincidencia, otros como una advertencia.
pero para los viejos del lugar era simplemente un saludo. Cierta tarde, un joven guardabosques llamado Daniel Nuevo en la zona decidió quedarse después del cierre. Llevaba una cámara colgada del cuello y un cuaderno donde anotaba observaciones sobre fauna local. El aire olía a pino y tierra húmeda. El reloj del andén marcaba 11:44. Se rió para sí. «Vamos a ver si las leyendas tienen puntualidad», murmuró. Cuando la aguja se movió al siguiente minuto, lo escuchó. Primero fue el silbato largo triste, como si el viento lo trajera desde otro siglo. Daniel contuvo la respiración. El sonido resonó entre las montañas, y luego vino el segundo, el aullido. Profundo, inconfundible. Giró hacia la línea de árboles, y allí bajo la luna creciente vio algo moverse. Una figura gris esbelta de andar elegante. El lobo cruzó el claro, y se detuvo sobre los rieles. Durante unos segundos se quedó inmóvil mirando hacia la estación. Su pelaje brillaba bajo la luz, y sus ojos tenían un reflejo dorado imposible de olvidar. Daniel levantó la cámara con manos temblorosas, pero el obturador no quiso funcionar. Quizá por el frío, quizá por respeto. Cuando volvió a mirar, el animal ya se había ido. El guardabosques se quedó quieto con el corazón golpeándole el pecho. El silencio volvió, pero ya no era vacío. Había algo suspendido en el aire, un eco que parecía venir desde los huesos del valle mismo. Regresó al andén, encendió su linterna y notó algo sobre una de las vigas metálicas del viejo vagón restaurado, una inscripción grabada a mano oculta bajo el óxido. Se acercó para leerla. Las letras eran torpes pero claras. In a place where trains no longer run, something still remembers. En un lugar donde los trenes ya no corren, algo todavía recuerda. Daniel sonrió sin entender por qué. Miró al cielo. El viento movía los árboles como si respiraran. Por un instante creyó escuchar el silbato otra vez lejano, difuso. Y juró que detrás de ese sonido, el valle aullaba con él. Desde entonces, cada primavera los lugareños dicen que el lobo vuelve. Nadie sabe si es el mismo o si el espíritu de Walter sigue viajando junto a aquel cuidando los rieles del tiempo. Pero todos coinciden en algo: a las 11:45 el valle recuerda. Elk Valley duerme en paz. Los trenes vuelven a pasar, pero ninguno lleva prisa. Los turistas suben, hacen fotos, compran recuerdos. Y sin saberlo, pisan el mismo suelo donde un hombre esperó durante 10 inviernos a un lobo que solo quería ser escuchado.